a mí se me hizo muy importante precisar qué es una derecha, qué es una izquierda. Entonces estaré remontándome a un libro que yo no lo he leído completamente, pero estaré hablando de un artículo que se refiere a esto, Leftism Revisited, y es escrito por Eric von Quennel-Ledin, y lo pueden encontrar en español, al menos este capítulo que trata de la mente izquierdista. Y este capítulo se titula Derecha Izquierda. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, una de las cosas más controvertidas que vemos es que no hay una definición clara de izquierda a derecha. ¿Por qué iniciamos este conversatorio así? Pues bueno, para poder diferenciar lo que es oscuro necesitas mostrar lo que tiene luz. Entonces, una definición de izquierda y derecha, bueno, la gente dice una y otra cosa. Los evangélicos y los protestantes, incluso algunos católicos lo he escuchado, usan esta expresión: yo no soy ni derecha ni de izquierda, soy de arriba. Y tú dices, pues bueno, ¿eso qué significa? Pues, y que da mucho lugar a esta idea del escapismo. Entonces, en este libro, digamos, haciendo una revisión al izquierdismo, la idea del autor o la propuesta es recoger la sabiduría popular del lenguaje, que el lenguaje lo llama una institución evolutiva y espontánea, que, como decía Cicerón, es lo que acumula conocimiento de miles de personas en distintas épocas y desarrolla de una forma coherente la definición actual, es decir, cómo nombraban las cosas y cómo es que tenía sentido. Entonces, entramos en este punto en el lenguaje. Aun cuando no tiene una aceptación universal, estas palabras se han usado en Occidente y en Oriente desde tiempos inmemoriales y han tenido significados muy concretos. Aunque quizás la palabra como tal puede tener distintas alusiones, el concepto de que trata es lo importante. Por eso estamos hablando de pensar por ideas. ¿Qué es la idea que representa la derecha? ¿Qué es la idea que representa la izquierda? Y pues bueno, desde siempre, y ahorita lo vamos a ver, la derecha ha tenido una connotación positiva y por lo contrario la izquierda una connotación negativa. Déjenme les leo estos ejemplos en el idioma, que este libro lo menciona. En todas las lenguas europeas, incluyendo el húngaro y el eslavo, derecha se ha relacionado con derecho, ius, con corrección, rightly, con legitimidad, rightful, y en alemán, Gerecht, perdónenme si no lo pronuncio bien en alemán, que es justo, en ruso, pravo, ley, y pravda, verdad. Entonces, te va dando un sentir como ciertas palabras que se pueden usar para derecho o para derecha están relacionados con otras cosas que tienen un sentido. En cambio, la izquierda es gauche en francés, que significa torpe, lerdo, o por ejemplo la palabra italiana sinistro puede significar izquierda o amenazante. En húngaro, derecha es jobb y que también significa mejor, mientras izquierda, bal, se usa en los nombres compuestos con un sentido negativo, como bal, sor, significaría infortunio. Este hombre es políglota. Al inicio de este libro creo que escribe o puede leer como 22 idiomas y domina o habla como 8. Entonces creo que sabe de qué está hablando, ¿no? Tiene algo que decir al respecto. Y la cuestión es de que esta situación no solo está en el lenguaje, lo podemos encontrar, por ejemplo, en la Biblia. Hay un pasaje en Eclesiastés 10:2 que es muy claro, dice: el sabio tiene el corazón a la derecha, el necio tiene el corazón a la izquierda. Esto fue escrito por el rey Salomón y tendríamos que remontarnos 1000 años antes de Cristo. Entonces, esta idea de que es algo surgido únicamente de la Revolución Francesa, pues bueno, quizás esta aplicación, que ahorita vamos a ver que es la problemática, quizás sí viene de ahí, pero en el lenguaje existía de forma espontánea desde hace 3000 años.
en esta referencia bíblica, ¿no? Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, cuando se refiere al día final, Jesús dice que los justos, que las ovejas van a estar a la derecha y a la izquierda van a estar las cabras o los condenados. Cuando David en el Salmo 110 se refiere, uno de los pasajes favoritos en el Nuevo Testamento, se repite en 5 ocasiones en Hechos, en 1 Corintios 15, en Hebreos, es este pasaje que dice, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies. Entonces había esta connotación que a la derecha era algo importante, era algo interesante, algo que realmente estaba de acuerdo con la persona que estaba en autoridad central, digamos, ¿no? Algo más, la ontología, es decir, aquello que se refiere al ser, el fin de las cosas, de la razón de ser de tal o cual palabra. Aquí me refiero a un autor, y hago una pausa al otro libro, me refiero a Dalmacio Negro Pavón, y él dice algo muy interesante, es algo elevado, pero interesante. Dice así, según la concepción ontológica ancestral, derecho o derecha es semánticamente lo justo, lo fundado, lo razonable, lo verdadero, lo seguro, lo que es indubitable, aquello que es legítimo, cierto. Y él decía, lo derecho es el derecho, aunque ahora esté más manoseado por la izquierda, pero era lo que él hablaba, ¿no? Porque son realmente los que están en el poder. Y él decía, en contraposición, lo izquierdo viene de la palabra esquer, que significa esquerra, que es de origen vascuence, y significa lo mismo que el vocablo latino escabeus y que en el griego escaios, que significa de mal agüero, perverso, maligno. O por ejemplo, la palabra, tú y yo lo usamos en nuestro español, diestra o a siniestra. Bueno, la expresión sinister en el latín, que es contrario a lo derecho, te evoca algo que es oscuro, algo que es negativo. Entonces este autor dice, izquierdar es apartarse de lo que dicta la razón y el juicio. Lo derecho debería ser esta situación como cósmica de lo bueno y lo izquierdo esta situación cósmica de lo malo. Y definitivamente te habla este hombre, el doctor o el maestro Dalmacio, te habla de un centro, algo que tiene autoridad, no un centro político, porque eso realmente entras en otro problema, sino en algo que es objetivo. Entonces la derecha se pone de acuerdo a eso que es objetivo, la izquierda se pone en contraposición de aquello que dice ser objetivo. Bueno, volviendo a cosas más normales, en la tradición, ¿cómo se acomodan los políticos? Pues aún en Inglaterra hay esta costumbre de poner los sillones de los que apoyan al gobierno al lado derecho, los que se oponen al lado izquierdo. Incluso cuando se vota en la sala de los comunes, los votos afirmativos van al lado derecho, los votos que son negativos van al lado izquierdo. Y esto se ha usado de forma normal. ¿Dónde fue el problema? Bueno, que esto es lo que muchos hemos escuchado. En Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, los nacionalsocialistas, por desgracia, se sentaron a la extrema derecha. Y por eso existe esta simpleza mental en decir, la gente empieza a asociar el nacionalismo con derechismo o incluso con conservadurismo. Entonces ahora que, por ejemplo, en México que vinieron los de Vox, dicen, estos son los de ultraderecha. Y entonces estos son, es lo mismo, comunismo y fascismo, son ambos lados. Y empiezan a decir, pues es que los opuestos o los extremos se tocan. Entonces, esta mala colocación de los nacionalsocialistas ha dado una confusión semántica y lógica. Y esto empezó desde un tiempo antes. Entonces, antes, por ejemplo, los comunistas, los socialistas se identificaban con la izquierda y los fascistas y nacionalsocialistas con la derecha, debido a este acomodo, ¿sabes? Debido a este acomodo. Entonces, la gente sigue teniendo esta confusión en su mente. Pero bueno, esta forma de pensar es muy confusa. Los extremos se tocan y actualmente se usa en política. Entonces, esto es muy fácil rebatirlo. El frío extremo
y el calor extremo nunca se tocan. La lejanía extrema, la cercanía extrema nunca se tocan, o la fuerza extrema, la debilidad extrema. Pero si tú le preguntas a estas personas que manejan este concepto, no te van a decir realmente qué es derecha y qué es izquierda. Entonces nosotros necesitamos expresar qué es derecha. Pues bueno, derecha sería aquello que es auténticamente bueno. Right, lo correcto. Me gusta la palabra, por ejemplo, en inglés, para hablar de la justicia o para alguien que es justo. Te puedes referirte a la palabra righteousness. Entonces, esto es muy importante. Viene de la palabra recto, derecho. Entonces, para la gente que buscamos la derecha es básicamente la libertad. Y lo que la izquierda trata de hacer es, pues bueno, empieza a modificar las cosas y empiezan a decir, pues esto no existe, esto es muy ambiguo, ya pasó mucho tiempo. Pero la forma en cómo ellos obran en su manera de hacer política, en su manera de actuar, es muy importante. La derecha busca lo que es eternamente cierto, eternamente válido, y aquello que desea conservar. Por eso también se nos denomina conservadores. Aun cuando pasa el tiempo, aquello que es bueno no pasa de moda, como decimos, ¿no? Entonces la izquierda trata de mostrarnos toda la moda y ahí anda la gente detrás de la moda. ¿Qué es lo bueno? Pues resulta que ahora lo bueno, o si mañana dicen lo bueno es que un adulto pueda meterse con un niño, pues bueno, eso es lo bueno ahora, esa es la moda. Pero ¿en qué momento cambian cosas que deberían ser absolutas? La derecha pide libertad, una forma de pensar libre de prejuicios, que conserva los valores tradicionales, una forma equilibrada, pues la izquierda aboga por los principios opuestos. Es enemiga de la diversidad, aun cuando promueve la diversidad sexual, no le gusta a la gente que piensa diferente a ellos. Busca una uniformidad y esta utopía izquierdista es que todos vamos a ser iguales, nos vamos a tomar de la mano y cantaremos Kumbaya y todo será muy bonito. Bueno, esta es una utopía porque somos diferentes, tenemos trasfondos diferentes, talentos diferentes y no podemos tener este sentir colectivista que tiene la izquierda. La derecha es más individual, más personalista. En cuanto al Estado, pues bueno, en cuanto a la estructura del Estado, la izquierda cree en una fuerte centralización. La derecha va más por el lado federalista en el sentido europeo, es decir, defensora de derechos estatales, busca que de forma local se puedan decidir las cosas, que las personas tomen decisiones, que las familias tomen decisiones, que ciertos pueblos toman decisiones. La izquierda lo centraliza y es lo bajo a todo. Entonces, esto es importante que lo denotemos. En cuanto a la educación, pues bueno, la izquierda siempre ha sido estatista. Entonces, canaliza todo para que los niños piensen de una misma manera. Hacen el mismo programa, que es lo que vemos nosotros, incluso en escuelas privadas, tienen el mismo programa de adoctrinamiento. Hay un relato curioso en este mismo libro de izquierdismo revisitado, donde dice que un ministro francés de educación, después de mirar su reloj y después de mostrar su visita, lo estaba viendo, ¿no? Que estaba viendo su reloj y dice, pues, ¿qué está viendo? Y entonces el ministro de Educación dice, en este momento, en 5,431 escuelas públicas de educación elemental, están escribiendo un ensayo acerca de las maravillas del invierno. Es decir, estaba mostrando el control que se tenía en ese preciso momento en más de 5,000 escuelas, súmenle por 30, 40 estudiantes, ¿no? Entonces, la izquierda te habla de esta cuestión de uniformidad. Yo tengo 4 hijos. Déjenme digo que mis hijos no son uniformes. Mis hijos piensan diferentes, actúan diferentes, sus talentos son diferentes. No puedes tratar a los hijos o a los niños en la educación como que son iguales. Entonces, la izquierda busca como si todos tuvieran el mismo coeficiente intelectual, como si todos se esforzaran de la misma manera. No es así. La izquierda reconocemos el individuo y el individuo es
diferente, es único. En cuanto a la religión, pues bueno, a la izquierda no le gusta la religión. Y por muchas razones, por su ideología, por su omnipotencia, porque el Estado quiere impregnarlo todo. Si, por ejemplo, para el cristiano, si tú ves todo como el reino de Dios, dentro del reino de Dios estarían tres esferas importantes: el Estado, la iglesia, la familia. Para el estatismo, ese reino sería el estatismo, el Estado, y adentro está la familia, y adentro está la iglesia, y yo te permito, como buen Estado benevolente, cómo vas a administrar tu familia, cómo vas a administrar tu iglesia, qué predicas, qué enseñas a tus hijos, qué enseñas a tus feligreses. Entonces, lo que ellos han hecho en la historia es sofocar a las iglesias. Se meten a las jerarquías, se meten a lo que están enseñando y las asfixian hasta matarla. Pues bueno, la izquierda es defensora del estratismo, y aquí es donde los de la derecha mala se toman de la mano. Todo lo quieren resolver por el Estado. Entonces, ellos buscan un Estado totalitario, un Estado que te controle desde la cuna hasta la sepultura. Entonces, este va a cuidar al ciudadano desde su nacimiento hasta su muerte, va a ver tu matrimonio, tu renta, cuando te enfermas, cuando te educas, cuando te entrenas, cuando te mudas, todo. El Estado quiere saber, incluso hasta cuando viajas, porque ahí no sellan los pasaportes. Todo quiere saber el Estado y controlarte. Entonces, este sentido de la izquierda de control no lo encuentras en la idea y en la definición derecha. Entonces, a modo de conclusión, a grosso modo, la derecha, relacionémoslo con libertad, con individualidad, con variedad, y nosotros lo nombramos como orden, justicia, libertad. La izquierda relaciónala con esclavitud, con colectivismo, con uniformidad, con caos, con injusticia y con represión. Entonces, dejemos esa mentira de que los extremos se tocan y ellos siguen pervirtiendo las palabras. Por eso cuando tú te refieres al liberalismo, por ejemplo, europeo, no tiene nada que ver con el liberalismo en Estados Unidos. Ellos siguen haciendo de las suyas con las palabras. Entonces ahí nosotros luego nos estamos cuidando cómo nos nombramos. Bueno, gracias a Dios podemos decir, somos liberales clásicos, somos de derecha y lo promovemos. Permíteme terminar con esto. Las palabras son importantes y Confucio advirtió, cuando las palabras pierden su significado, la gente pierde su libertad. Entonces esto es bueno que lo recordemos. Y bueno, para no extenderme más, profe, adelante, hasta ahí queda mi presentación y se me hizo interesante mostrarlo.